Hola, muy buenas a todos y a todas. Empezamos este directo en un par de minutitos. Hola, muy buenas, ya veo que os vais conectando por ahí. Vamos a dar comienzo a esta charla con Diego Rufo, que es el director del corto Anhela. Desde Derecho a Morir Dignamente le agradecemos enormemente que vaya a estar con nosotras esta tarde. Y bueno, yo os mando saludos desde Asturias. Soy Noelia Ordieres, soy miembro de la asociación, en este caso de la Junta Directiva de Derecho a Morir Dignamente Asturias. Y nada, desde este pequeño espacio de mi casa, pues iniciaremos esta conversación que, como bien sabéis, por las circunstancias que nos ocupan, no puede ser de manera presencial y aunque es verdad que de esta manera también podemos llegar a más lugares, a más sitios, ¿no? Voy a ponerme a conectar ahora mismo con Diego, a ver si le tenemos por aquí, que yo creo que sí. Vamos a ver, tenemos a Diego por aquí, para que todos y todas podamos verle en directo. Vamos a esperar a ver si se nos conecta. Diego, que no nos fallen las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que ya está por aquí. ¿Qué Hola, tal? Diego. Buenas Estamos tardes. siendo muy puntuales. Buenas tardes. Son las 7:31, con lo cual las nuevas tecnologías nos han permitido conectarnos en tiempo y forma. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien, aquí disfrutando de la tarde con todo el solazo en la cara. Igual Sí. que allí, por lo que veo. Sí, sí, la verdad que una maravilla, una maravilla. Nos ha quedado una buena tarde. Pues damos la bienvenida a eso, a todos los amigos y amigas que nos estáis viendo desde vuestras casas. Y nada, yo creo que para comenzar podemos un poco, esto es una pregunta un poco malvada, ¿no? Que yo hago cuando hago los programas de radio y vienen nuestros invitados e invitadas, y es, ¿quién es Diego? ¿Quién es Diego? Cuéntanos, ¿quién eres? Y explícaselo un poco a las personas que nos están viendo. Pues bueno, lo había explicado de una forma menos malvada. Bueno, pues realmente soy muchas cosas, realmente porque soy una persona como muy curiosa, entonces como que voy picoteando de diferentes sitios, pero bueno, un poco la cosa que siempre me mueve y mi gran pasión siempre ha sido el cine, ¿no? Entonces, justamente pues aunque voy compatibilizándolo con otro tipo de cosas laborales, pues trabajo en una consultoría de diseño y tal, pues también intento hacer este tipo de proyectos más personales, tanto a nivel de crítica de cine como a nivel de dirección y de guión. Así que, bueno, pues más o menos soy algo así. Muy bien, y vamos por empezar un poquito con el tema que nos ocupa. ¿Cómo surge? Anhela es un corto muy emotivo, un corto muy cortito, ¿no? De estos cortos que te dejan así como con ganas, un poco de ganas de más, ¿no? O de conocer un poco más, pero yo creo precisamente que si algo tiene esta historia que tú cuentas es que lo tiene todo en tan poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo surge Anhela? ¿Cómo te surge la idea? Cuéntanos un poquito de este corto, ¿no? Ujú. Pues realmente Anela surge un poco, evidentemente, pues yo ya había estado como, afortunadamente nunca he tenido que pasar por un proceso similar, ¿no? Pero sí que estaba muy sensibilizado con la causa y con el tema. Y hubo un programa de Jordi Évole en 2016 que imagino que muchos de los que lo estáis viendo ahora mismo pues también lo visteis, y ahí incluían el testimonio de Carlos Martínez, que era una persona pues que justamente que había sido diagnosticado con ELA y bueno, pues en la conversación que tenía con Jordi, pues básicamente le preguntaba a Jordi un poco pues cómo lo estaba viviendo, cómo se lo imaginaba y había como dos frases que me marcaron muchísimo y que fue un poco lo que me empujaron a esto. La primera de ellas fue justamente la idea o sea, lo decía como muy claramente, ¿no? De solo luchas cuando puedes ganar y que todo el mundo le decía lucha, lucha, y dice ya, pero es que si no puedo ganar, ¿para qué voy a luchar? ¿No? Entonces esa frase me impactó muchísimo y luego le preguntaba también, pues, oye, si cómo se imaginaba que iba a ser ese tránsito, ¿no? Y él decía, bueno, pues por desgracia ahora mismo solo tengo dos opciones. Una es morirme de una neumonía y otra es pues morirme ahogado, ¿no? Y, dice, y a mí me gustaría que fuese diferente. Y justamente en ese intento de crear una imagen de cómo se imaginaba su fallecimiento, pues planteaba una imagen que me parecía preciosa, que es morirse en su cama con su familia y sus hijas escuchando música. Y fue justamente esa idea a partir de ahí
me emocionó tanto esa imagen y me pareció tan injusto que fuese una imagen irreal que decidí un poco generarla, ¿no? Al menos el intentar reforzar ese sueño que tenía él, intentar reforzarlo con una imagen que lo hiciese de alguna forma realidad, ¿no? Es verdad que Anela, bueno, ha sido seleccionado en un montón de festivales, ¿no? Tengo Piscuir Tarragona, el Tour Film Festival de Italia, Festival Protesta, Barcelona, bueno, Argentina, Colombia, Canarias, un montón, ¿no? Y luego ha recibido 2 premios, no sé si alguno más, lo último que tengo aquí, no quiero fastidiarla en este punto, pero el mejor cortometraje en el Festival de Moon y el premio, la mención del jurado en el de Moon también, ¿no? ¿Cómo es ese momento de poner en escena una situación tan dura, ¿no? Un corto tan duro como este? Pues, o sea, realmente yo creo que tiene que ver mucho un poco con el propio planteamiento del corto, ¿no? O sea, cuando intentas plantear una situación que es dura, pero no intentas enfocarla justo desde la dureza directamente, ¿no? Desde la crudeza, sino desde la parte de la empatía y el amor. Y creo que lo bonito que tuvimos un poco y la razón por la que el corto ha podido salir, pues todo lo bien que ha salido, ha sido precisamente porque todo el equipo estábamos muy involucrados con lo que queríamos contar y con el tono que queríamos mantener, ¿no? Entonces, desde la fotografía de Javi de Isabel a las actuaciones de María, Juan o Rubí o Rubén Cuchí, todos ellos, al final, contribuían mucho a generar el ambiente necesario para no entender eso como o únicamente desde el drama, ¿no? De la situación que estaban viviendo los personajes, sino de la relación que se estaba estableciendo entre ellos, ¿no? Y de las razones por las que estaban ahí. Y al final yo creo que es un corto que habla tanto del amor como de la muerte, ¿no? Y justamente yo creo que esa es la parte que hace que fuese todo relativamente fluido el poder acabar volcándolo, ¿no? Y en este momento, además, tan difícil, ¿no? Por el que estamos pasando en España, pero en otras partes del mundo también, ¿no? Con el tema del COVID precisamente, y que tú lo reflejabas en las redes sociales, ¿no? La importancia que tiene el poder despedirse, ¿no? Y lo hemos visto ahora, porque hasta ahora, al margen de que siempre somos conscientes de la importancia que tiene despedirse de tus seres queridos, ¿no? Pero ahora que estamos en un momento como el que estuvimos, ahora ya no estamos en la situación, ¿no? En el que no poder despedirse, ¿no? Entonces, esa fotografía que tú mencionas en el corto, ¿no? Precisamente de esa despedida, ahora se hace quizás, ¿no? Más significativa que nunca, ¿no? Justamente, yo creo, de hecho, al principio, pues claro, cuando intentas vincular las dos cosas, como que dices, joder, en el momento de auge más grande era como que había demasiadas barreras para que eso fuese posible, ¿no? El poder despedirse, que es justamente lo que al final se acaba reivindicando en este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que acaba reivindicando también la propia asociación. Y creo que justamente lo que comentabas, lo que ha permitido un poco esta situación es demostrar lo importante que es ese momento de la despedida, ¿no? El hecho de no tener que estar esperando todos los días a saber si es el último día, todos los días a saber realmente si vas a poder abrazar a la otra persona o no, si la vas a poder reconocer o no, y sobre todo que la otra persona pueda hacerlo, ¿no? Entonces creo que en este caso, con todo lo que hemos vivido y el drama que hemos vivido a nivel social, creo que se vuelve mucho más palpable la necesidad de, evidentemente, o sea, intentar extrapolar una cosa a la otra, creo que al final como que tergiversa algo a ambos mensajes, ¿no? Ambas situaciones, ¿no? El hecho de intentar asociar la situación que hemos pasado a lo que es la eutanasia, ¿no? Como a veces Claro, se ha intentado hacer y me parece claro. una brutalidad, ¿no? Una barbaridad porque son dos focos completamente distintos, pero el punto de unión justamente yo creo que está en ese intento de reivindicar la despedida y de poder pues pasar ese trance tan importante, tanto para la persona que se va como para los que se quedan, poder pasarlo de la forma más cercana posible, ¿no? Rodeados de amor, ¿no? Que al final un poco la reivindicación también es poder hacer lo que queramos, pero con el amor de los nuestros, ¿no? Y precisamente reivindicar una muerte digna y el derecho a una eutanasia es poder hacerlo cuando quieres, como quieres y rodeado de los tuyos o no, ¿no? Que las circunstancias luego de cada uno pueden ser, pero sí que es verdad que yo creo que es fundamental, ¿no? Si hay algo básico en esta lucha es precisamente eso, ¿no? Que nadie decida por ti y que tú puedas decidir el momento exacto, la melodía que quieres que suene en tu despedida, ¿no? Y a quién te quieres abrazar en ese momento, ¿no?
como bien dice tu corto. Y en Sí. el corto también se refleja, yo creo que, bueno, una realidad que es totalmente, o que intentamos ocultar o que intentamos sacar a luz menos, ¿no? Que es algo que yo te decía la primera vez que hablamos y demás, ¿no? Que es el tema de la infancia, ¿no? De cómo los niños y las niñas viven el final de la vida de sus seres queridos, que, como bien es sabido, nos puede llegar en cualquier momento, ¿no? Claro, ojalá todo el mundo nos llegara a la muerte a los 90 años, pero no va a ser así, ¿no? Entonces, ir trabajando esto, yo creo que tu corto lo refleja muy bien, ¿no? Ese silencio que hay en todo el tiempo que dura el corto y la imagen del niño, ¿no? Ujú. Sí, justamente, de hecho, un poco las tres capas que yo creo que intenta cubrir el corto justamente es una capa de legalidad, ¿no? De decir, oye, no están haciendo nada oculto, no están, te tenías que imaginar un poco, intentar meterles en esa situación en un contexto en el cual eso es legal, que es justamente lo que estás planteando, ¿no? No tiene que haber ocultismo, no tiene que haber una serie de trabas que todo lo compliquen. Luego hay otro plano que es el de la legitimidad, justamente lo que tú decías, que creo que a veces es la parte más complicada, ¿no? Justamente el hecho de ver que que se está planteando es una decisión consensuada, ¿no? Que muchas veces el suicidio asistido y la eutanasia se entienden como algo que hace gente a otra gente, cuando no es como si no fuese una decisión que toma alguien a nivel personal, ¿no? Sobre sí mismo, además. Entonces, que esa parte yo creo que es muy importante de la legitimidad, que intento reforzarlo, o se intenta reforzar mucho a lo largo del corto. Y luego está el plano, justamente, el plano cultural de cómo afrontamos la muerte, ¿no? Hasta qué punto, y ahí el papel del niño es súper importante, hasta qué punto debemos aprender a naturalizar también la muerte, debemos aprender a naturalizar una serie de cosas que habitualmente pues suelen ser un poco tabú a nivel cultural, ¿no? Y justamente pues el tema del silencio al final es una cosa que surgió de forma muy natural, o sea, no nació el corto como algo que necesariamente tenía que ser mudo, pero al final, según iba escribiendo el guión, me daba cuenta de que las palabras o bien iban a añadir una ambigüedad innecesaria o bien le iban a restar poesía a la imagen que se quería transmitir, ¿no? Porque al final creo que lo bueno que tiene el corto es que también lo puedes universalizar esa historia, ¿no? En el sentido de que puedes aplicarlo prácticamente a cualquier contexto porque el contexto que tiene es muy leve, ¿no? Y te lo dan simplemente la situación y la relación entre los personajes. Sí, yo creo que además es eso, ¿no? Exactamente el tiempo necesario y el silencio necesario para describir una imagen, ¿no? Y para describir un anhelo, ¿no? Que al final yo creo que no creo que haya nadie que no anhele precisamente despedirse en unas circunstancias así, como las que tú dibujaste también en el corto, ¿no? Eh, Además, hay otra parte más, ¿no? Dentro del corto y es la figura de esa mujer, ¿no? De la mujer de uno de los protagonistas, ¿no? Del protagonista que fallece, que se va, arreglada, brindando, ¿no? Porque al final una despedida también tiene que ser así, ¿no? Tiene que, ¿no? Desdramatizar la muerte yo creo que es fundamental y eso lo hablamos muchas veces también, ¿no? A pesar de que las circunstancias son absolutamente duras, ¿no? Dejar partir o que se vaya, que fallezca una persona querida nunca es fácil, ¿no? Pero desdramatizar la muerte yo creo que nos ayudaría en ese tabú que todavía tenemos en esta sociedad, ¿no? Y con los menores, por supuestísimo que también. Y yo creo que esa imagen de una despedida como tal, de celebración, ¿no? Porque además lo pintaste un poco así, ¿no? Un poco de celebración también. Justo, o sea, porque al final, en la medida en que es un acto de amor, lo que celebras ahí es justamente el amor que hay en esa relación entre los diferentes personajes. No se busca tanto simplemente la despedida, sino que es el reivindicar cuánto se quiere esa gente, ¿no? Y creo que es súper importante lo que dices tú, que debería ser algo que pudiese ser posible. De hecho, hace poco, reflexionando, pues últimamente estoy intentando hacer una iniciativa personal es la biografía cultural, ¿no? Intentar entender cómo ciertas obras y ciertas personas pues han afectado mi forma de enfrentarme un poco a la vida o de interpretar la vida. Y justamente el otro día ponía el ejemplo de El último vals de The Band como una de las formas en las que creo que me ha marcado también cómo afrontar un poco la vida y cómo afrontar la muerte. Y es que al final es una despedida de una banda mitiquísima que al mismo tiempo junta a todos sus amigos, se lo pasan súper bien, se están 4 horas tocando y se acabó, ¿no? Entonces, creo que eso no tendría que ser algo único y exclusivamente de The Band, ¿no? Que pudiésemos hacerlo un poco todos y ojalá todo el mundo tuviésemos esa posibilidad de decir,
nuestros últimos 90 minutos de vida los vamos a pasar de esta manera y con estas personas y escuchando esta música, ¿no? Entonces, creo que es bonito intentar imaginarse esa idea. Bueno, yo creo que yo soy una persona optimista y yo creo que ya estamos a puntito de por lo menos dar los primeros pasos, ¿no? Para que eso pueda ser posible. Y ¿tú crees que toda esta situación, esta es una pregunta muy personal, ¿eh? Pero ¿tú crees que toda esta situación de estos 3 meses que hemos pasado confinados en casa o bueno, con muchas restricciones, esta lejanía de los familiares, que hay mucha gente que todavía lleva 3 meses sin poder ver a sus familias, el fallecimiento de personas cercanas, de padres, madres, hermanos, y no haber podido despedirse, nos hace reflexionar un poco como sociedad precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la importancia que tiene no solo aprovechar los momentos en vida, que desde luego hay que hacerlo y aprovecharlo, ¿no? Pero también de lo que estamos hablando, ¿no? De reivindicar un poco esa despedida y de cómo nos gustaría que fuera. ¿Tú crees que eso nos ha hecho reflexionar o crees que es de estas cosas efímeras que se nos van a pasar y mañana ya no nos acordamos nadie? Pues, pues fíjate, me cuesta sacar un poco una conclusión, soy bastante escéptico realmente sobre qué aprendizajes vamos a sacar de todo esto que estamos pasando. Creo que hay dos vías de interpretarlo en general, más allá de esto, o sea, hago una reflexión un poco más general, y es que o bien lo enfocamos desde el miedo, desde incluso esa parte del miedo al otro, el distanciamiento, etcétera, que nos acostumbremos, ¿no? Bueno, no tengamos tanto contacto, ¿no? O justamente desde la parte de lo fuertes que somos cuando nos unimos y somos más comunidad, ¿no? Cuando nos queremos entre todos. Y creo que en esa parte de querernos y cuidarnos entre todos es en la parte en la que se puede vincular más a toda esa parte de la despedida. Me da miedo justamente o sea, creo que hay ya una sensibilidad dentro de la sociedad española y en general dentro de la sociedad actual muy fuerte con el tema del suicidio asistido y de la eutanasia, afortunadamente gracias sobre todo al trabajo de asociaciones como vosotros, ¿no? Justamente creo que ya hay un elemento de sensibilización muy fuerte. No creo que la gente que no estuviese sensibilizada vaya a sensibilizarse necesariamente ahora. Y creo que puede ser incluso peligroso que hagan esas asociaciones, ¿no? Porque incluso lo que hablábamos antes, se ha intentado forzar a hacer la asociación cuando son dos cosas completamente distintas. Entonces, depende cómo lo interpretes. Si lo interpretas desde el valor de la despedida, que la despedida es un momento de amor y no solamente un momento de despedida, ¿no? Creo que si conseguimos que la conversación gire en torno a eso, es totalmente extrapolable. En el momento en el que salga de ese contexto, lo único que va a hacer es enrarecer la situación, yo creo. Yo sí que creo, sinceramente, y también esto es una cuestión absolutamente, una visión totalmente personal, que yo no creo, fíjate, que el mensaje que pueda calar en la sociedad sea ese, ¿no? Ese que hablamos, de ese hilo que algunos quieren que traspasemos, ¿no? De esa frontera límite, ¿no? Yo creo que sí que es una minoría, fíjate, y yo creo que la sensación, además, de la comunidad, del conjunto de la comunidad, es precisamente que el fortalecimiento del sistema público, de cómo se ha intentado cuidar al máximo a todo el mundo, no se ha ido precisamente por ahí, ¿no? Yo creo que han sido casos puntuales muy, muy sangrantes, evidentemente, en el que precisamente, bueno, pues se han cometido errores con el tema de la gestión, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la sensación, a mí no me parece, que han intentado forzarla, desde luego, que es una aberración que alguien quiera hacer un símil entre lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con el COVID y la eutanasia bueno, indiscutiblemente eso, una aberración, no tiene otra palabra, ¿no? Pero yo creo que fíjate que para eso la sociedad ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Y estamos hablando de que en el CIS, ¿no? Pues el 80% de la población española está a favor de una ley de eutanasia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se les ha escapado un poco el mensaje y no han conseguido llegar, a pesar de la sensibilidad, que también hay que intentar aprovecharse de esa sensibilidad de la población en un momento como el actual, pues es muy mezquino también, ¿no? Podríamos decir que la mezquindad a veces no tiene límites y en este caso yo creo que ha sido así. Entonces, yo quiero pensar que no. Totalmente, pero justamente un poco lo que quería transmitir es que creo que no ha cambiado tanto la situación, de hecho creo que no va a calar tampoco ese mensaje, pero creo que realmente la sociedad española está mucho más preparada para asumir este cambio legislativo y esta forma distinta de afrontarlo, independientemente de todo lo que ha ocurrido, ¿no? O sea que seguramente pues es un proceso lento, por desgracia, pero que creo que
emocional y culturalmente cada vez estamos más preparados, ¿no? Y a lo mejor incluso se podría decir que la última ley que salió incluso se podría ir más lejos probablemente, ¿no? Y que incluso la propia sociedad española podría estar dispuesta si el debate se pudiese centrar en eso. El problema es que luego pues siempre parece que las leyes son de unos o de otros, parece Sí. como que ya no se debate sobre la idea o sobre lo que se quiere conseguir o sobre el cuidado, que es lo que se pretende transmitir aquí, sino que se acaba pues afrontando desde las trincheras, ¿no? Y esa es la parte yo creo que hay que intentar romper y para la cual yo creo que si centrásemos el debate ahí, la sociedad estaría más que preparada. Sí, yo creo que, fíjate, esta ley que llegará, que yo creo que más pronto que tarde, de hecho, bueno, en plazos evidentemente siempre andamos, bueno, pues intentamos imaginarnos o anhelar precisamente que sea una fecha y no otra, ¿no? Pero bueno, sí que teníamos claro que 2020, 2021 en este caso, por la situación actual, podría ser, ¿no? La fecha, ¿no? Del trámite de la ley de eutanasia y, y, que nos va a dar precisamente, ¿no? Esa libertad, ¿no? Esa capacidad para poner la melodía que queramos al final de nuestra vida, ¿no? Y para acompañarnos y rodearnos de quien queramos. Y yo creo que, fíjate, lo reflejas en el corto sin decirlo, ¿no? Pero que ahora además se hace muy importante. Se ha visto también, yo creo que en todo lo que ha ocurrido durante estos meses también, lo podremos hilar por ahí, el tema del testamento vital, ¿no? Del documento de instrucciones previas. ¿No? En tu corto se ve la imagen, cómo está todo decidido, ¿no? Pactado y cómo va a ser, ¿no? Cómo, ¿no? Y eso al final son decisiones que tenemos que plasmar en alguna parte, porque al margen de las personas que queremos y que sabemos que van a estar con nosotras en el último momento, ¿no? Poder hacerlo y que quede de manera legal, la forma que tenemos en nuestro país ahora mismo es el documento de instrucciones previas, ¿no? Y precisamente eso es un poco la garantía, ¿no? La garantía de éxito de que nuestras decisiones van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Y yo creo que lo reflejas de manera indirecta, pero ahí está en tu corto. Totalmente, yo creo que lo importante, o sea, creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a las herramientas que tenemos para tomar ese tipo de decisiones y ahí yo creo que la asociación hace una labor de divulgación tremenda, pero a mí me pasó, por ejemplo, hasta que no me acerqué al corto, a crear el corto y hablé con vosotros para terminar de darle forma y que fuese lo más respetuoso posible, yo no había oído prácticamente hablar del testamento vital, ¿no? Entonces, que creo que también tenemos una parte de educación y de conocer las herramientas todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es la gran deuda pendiente de nuestro sistema sanitario, bueno, entre otros muchos, ¿no? Pero digo, relacionado con la muerte, con el final de nuestra vida, con nuestra decisión, con nuestra autonomía, yo creo que es el gran tema pendiente de las administraciones, de la sanidad pública, ¿no? Porque además es algo tan sumamente sencillo, tan al alcance de todo el mundo, que precisamente, claro, alguien como tú, una persona joven, que no tiene ni idea, ¿no? De lo que es el documento de instrucciones previas, ni de cómo se puede hacer, ni de eh, eh, quién se puede acercar a él y hacerlo de manera en cualquier centro de salud o en cualquier hospital y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí, esa es la gran tarea pendiente, sobre todo porque ahí sí que no hay inversión posible, ¿no? Que muchas veces hablamos cuando hay que hacer o retomar o proponer recursos encima de la mesa, siempre los políticos y las políticas hablan del tema de las inversiones, ¿no? Y de cuánto nos cuesta y demás, ¿no? Y es algo que no nos cuesta nada, simplemente que los pacientes, las personas, la ciudadanía sea consciente de sus derechos y que los pueda ejercer, ¿no? Que al final, yo creo que, fíjate, algo que nos llega mucho bueno, a la asociación y luego ya de manera personal muchas veces, ¿no? Cuando saben que estás metida en estos berenjenales, es precisamente el tema de la información, la falta de información, ¿no? Un ciudadano no puede ejercer sus derechos de manera efectiva si le falta información. Y con el documento de instrucciones previas yo creo que es el gran tema pendiente de la sanidad pública, sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Hasta que no te acercaste al corto, no fuiste capaz de palpar de esa realidad que no conocías, ¿no? Justo, o sea, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que comentábamos antes de la naturalidad, ¿no? O sea, de que parece que hablar de tu propia muerte, por ejemplo, parece que es algo un poco aberrante, ¿no? Es como, no, no, eso no va a ocurrir, ¿no? Es casi un elemento de negación. Entonces, yo creo que es muy importante también que naturalicemos la conversación y esa yo creo que es una de las partes, una de las grandes cuentas pendientes, ¿no? O sea, creo que llegar a legalizar todo el tema del suicidio asistido y de la eutanasia como sociedad estamos más que preparados para cambiar nuestra forma de enfrentarnos a la muerte, no tanto, ¿no? Y esa parte Sí, como de anticipación es justo la parte que es un pelín más complejo, ¿no?
Entonces, yo creo que también es muy importante y para intentar desestigmatizar también pues todo el ruido que a veces genera el tema del suicidio asistido, la eutanasia, etcétera, es justamente el plantear que es una alternativa dentro de muchas otras alternativas y que la decisión Claro. es una decisión a nivel personal. Claro, claro, claro. Así es, que efectivamente muchas veces parece como que te van a obligar, ¿no? O que se nos quiere lanzar a veces este mensaje que distorsiona toda la lucha y la realidad de la lucha, ¿no? Y sí que es verdad que no, esto es una herramienta más que puedes disponer de ella, pero que por lo menos tengas la garantía, ¿no? Y la garantía es que tú en un momento determinado decidas una cosa y que esto se cumpla, ¿no? Entonces, no deja de ser complejo. Y mira, hablabas precisamente del tema de la educación, que es fundamental, ¿no? Ese niño que vemos en el corto tiene que conocer desde los primeros momentos, ¿no? No, claro, en edades muy tempranas hablar de la muerte es complejo, pero se puede hablar del duelo con otras herramientas, ¿no? Que es fundamental. Y yo creo que con el tema educativo, a mí me parece, cuando damos una charla sobre testamento vital, precisamente en la asociación y demás, claro, el perfil que tienes de público, ¿no? Es gente mayor, ¿no? O gente de una edad, pues no voy a decir mayor para que nadie me riña después, que me van a echar la bronca, pero bueno, evidentemente no son gente de 20 años, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos que hacer reflexionar a nuestros jóvenes, ¿no? Desde los centros educativos, que tú te mueres a los 3 años, a los 18 o a los 93, ¿no? Totalmente, totalmente, pero yo creo que es también, o sea, si acabas viendo, que ahí ya te puedes poner más filosófico, ¿no? Pero sobre qué significa la muerte y sobre si realmente es como, o sea, parece que es como una especie, aunque suene raro, pero parece como que es la negación de la vida absoluta, en vez de, pues, algo que ocurre. Entonces, claro, de repente es algo que vas a querer rechazar continuamente, ¿no? Es como si te dicen, no, es que si aceptas que a veces llueva, pues entonces ya nunca más vas a ver el sol, ¿no? Es como, no, bueno, pues tengo que mantener una relación un poco distinta con qué es lo que significa eso y esa parte de naturalización es la parte compleja justo por eso, ¿no? Porque te obliga a anticiparte, pero no te anticipas a algo que no quieres que ocurra nunca jamás, ¿no? Entonces, y que de hecho ves como algo que no te va a ocurrir nunca, ¿no? Es un poco la forma en la que afrontamos la muerte de, no, eso es algo que le ocurre a otras personas, ¿no? Sí, sí, la negación Eh, absoluta ante todos los términos, a eso sí que estamos familiarizados de manera natural. Sí, 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 es verdad, Totalmente. sí. Sí. Más cosas que vemos en el corto, venga. Otra de las imágenes, yo creo que impactantes, reales absolutamente, y sobre la que es necesario reflexionar, precisamente es la figura de esa mujer cuidadora, ¿no? Que no sé si, evidentemente, no sé si es de manera consciente o inconsciente o dentro del corto, porque la imagen que quería reflejar era esa, o simplemente que la fotografía que sacaste era la de pues, una familia, ¿no? Pero, pero yo creo que queda, bueno, se ve, ¿no? Está ahí, ¿no? La mujer que cuida y sabemos que al final de la vida de las personas en el 95% de los casos es una mujer la que cuida. Lo hemos visto durante estos 3 meses, ¿no? Con el tema de los cuidados, no solo de las personas enfermas, en personas mayores, también de los menores, ¿no? De los y las menores, que al final somos nosotras las que cuidamos, somos nosotras las que tenemos que asumir ese papel, ¿no? De despedida también. O sea, en el caso del corto debo admitir que fue algo totalmente inconsciente, pero a raíz luego de pensarlo, te psicoanalizas un poco, ¿no? Te psicoanalizas un poco como sociedad, dices, es que a lo mejor no ha sido tan baladí. O sea, en mi caso la decisión ha sido espontánea, pero ¿qué hay detrás de esa espontaneidad también, ¿no? Claro, 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 claro. La realidad, ¿no? Al final, cuando lo reflejas de manera inconsciente, es porque es lo que vives, ¿no? O sea, es la realidad que manifiestas al final, ¿no? Claro, muchas, Entonces, muchas veces es la imagen un poco que tienes proyectada de forma natural, ¿no? Entonces, el sí, hecho de sí, que sí, sí, tengas sí, esa sí. imagen ya te dice mucho. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es algo que hay que poner encima de la mesa. Y después, fíjate, con lo que hablamos antes del documento de instrucciones previas, del testamento vital, algo que hay que dejar claro y que hay que, yo creo que reivindicar, ¿no? Es que precisamente exime de responsabilidad, o sea, de asumir la responsabilidad de las decisiones a la persona con la que convives o a tu entorno, a tu familia, a tu mujer o a tu marido, ¿no? Que al final es un poco, pues eso, ¿no? Que la responsabilidad la asumas tú, que también eso es muy difícil. Es muy difícil porque siempre dices, cuando llegue el momento, ¿no? Que decidan otros, ¿no? Que a veces somos así de egoístas también, ¿no? En cuanto a eso y a muchas otras cosas, ¿no? Pero que en este caso sí que se queda de manifiesto precisamente. Y cómo intentamos proyectar la responsabilidad en otros, ¿no? Y tenemos que asumir
ese mirarnos al espejo, ¿qué quiero yo? ¿No? ¿Qué quiero yo como Noelia, como Diego, ¿no? Para el final de mi vida y liberar a las personas que tenemos en nuestro entorno de esa responsabilidad, ¿no? Sí, de hecho, para mí esa era una parte que me parecía muy importante dentro del corto, que era justamente ese momento como de aceptación de la voluntad de la otra persona, ¿no? También. De hecho, dentro del propio corto, o sea, hay como dos imágenes en las que intentaba transmitir justamente eso. Una de ellas es cuando pues brindan y ella le mira como diciendo, todavía podemos echarnos atrás, ¿no? Y él le dice, vamos a ello. Y para mí, casi te diría que es a nivel visual lo que me empujó a hacer el corto es justamente la imagen final, ¿no? El momento en el que ella ya siente que la mano de él se afloja y ella lo único que puede hacer es apretarlo como para que aguante un poquito más, ¿no? O sea que incluso ese dolor, esas ganas de aferrarte a la vida, no puede ser tampoco un limitante de esa voluntad que hay, ¿no? O sea, que es algo que también hay que Claro, asumir y que para mí era muy importante también que dentro de ese plano, en el momento en el que ella dice casi aguanta un poquito más, que apareciese también la mano del niño como diciendo, pero la vida sigue, ¿no? O sea, como joder, pues que también tenemos que muchas veces jugar o vivir con esa ambigüedad, ¿no? Y mover el dolor de aquello que perdemos y mantener el amor con aquello que mantenemos, ¿no? Aunque aquello que mantenemos muchas veces también sea el recuerdo, que creo que también hay que reivindicarlo. claro. Claro, sí, sí, desde luego, ¿eh? Y yo creo que es muy importante eso que acabas de decir, porque a veces los actos de amor, ¿no? En estos casos, ¿no? Ese acto de amor no es el proporcionarle la muerte a alguien como tal, ¿no? Es cumplir pues los deseos de esa persona. Yo creo que, y eso sí que es fundamental matizarlo, ¿no? Porque, o a mí me parece fundamental, porque a veces también se puede confundir, ¿no? El amor no es que tú quieras que alguien se vaya, el amor es que puedas, a pesar de tu dolor y de que tus deseos seguramente fueran otros, porque podrían ser y sería totalmente legítimo, ¿no? Que seas la mano que acompaña porque esa mano no puede hacerlo, ¿no? Y para mí sí que es verdad que es algo que hay que trabajar mucho porque la sociedad a veces lo confunde, incluso en los propios debates, ¿no? Sobre este tema se confunde. El amor no es que tú le des muerte a alguien, Dios me libre de la expresión, ¿no? Pero es que precisamente hagas lo que esa persona quería hacer y no puede hacer, ¿no? Yo creo que ese acompañamiento en el camino es precisamente la muestra más significativa de amor. Totalmente. De hecho, o sea, para mí, al final, quieras que no, Anhela acaba siendo un corto político en el sentido de que intenta como reivindicar una situación, ¿no? Intenta denunciar un poco una injusticia y de ahí un poco el tagline este de basado en anhelos reales, ¿no? Como diciendo, Sí, ¿a qué es bonito? Pues no es real, ¿no? Es claro, como claro. esa parte un poco de impacto, pero justamente es cómo se entrelaza la parte política con la parte más íntima, ¿no? O sea, el corto yo creo que es un corto tremendamente íntimo y que solo o sea, solo en el momento en el que le pones el título y estás diciendo, oye, esto está basado en los reales, se convierte en una obra política realmente, porque si no sería simplemente pues el retrato de un trance, ¿no? O de una despedida. Entonces, creo que es también muy importante el intentar ver un poco cómo las dos cosas se interrelacionan, ¿no? Justamente el cómo al final esa parte íntima y esa parte social y política se acaban completamente entrelazando en casos tan complicados como este. Un acto de amor que se convierte en un acto político. Justo, justo. Es un Sí, poco sí. esa idea, ¿no? Que al final lo que planteas o lo que intenta plantear el corto es o sea, es una especie de utopía realmente, ¿no? Oye, yo te planteo una utopía de aquello en lo que creo que tendría que convertirse todo esto, ¿no? Y no lo haces desde el desprecio a tus personajes, por decirlo así, o a la historia que estás contando. Lo haces justamente desde el cariño que les tienes, ¿no? Y más tratándose como digo, y por eso me obsesioné mucho con que fuese muy respetuoso, porque estaba intentando también transformar en imágenes el deseo que había verbalizado alguien, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso también permite como que dentro de que pueda ofrecer una imagen un poco más idealizada, justamente que tenga la tensión constante, yo creo, el corto, de jugar entre la parte de la idealización de aquello que tendría que ser y cómo podría ser esa mejor despedida
y al mismo tiempo cómo se tiene que anclar en la realidad de que realmente es que es algo posible, ¿no? Incluso el tema de la intimidad que tienen los personajes en ese momento de la despedida es algo que a día de hoy es que no ocurre. Quiero decir No, no. que incluso en los sitios en los que está legalizado tiene que ser un médico la persona que esté ahí. Entonces dices, joder, nos falta un poquito todavía para poder reivindicar ese momento, ¿no? Hay un documental muy interesante, bueno, hay dos documentales que vi que me gustaron mucho y que de hecho he comentado con gente de la asociación. Uno es El turista accidental, perdón, el turista suicida, y otro es, ¿cómo se llamaba? Mm, eh, ah, eh, Morir en Oregón, perdón. Y se llamaba Morir en Oregón, que justamente hablaba pues un poco de la legislación que hay en Oregón, pues que permite la eutanasia, el suicidio asistido. Y claro, pues te ponen imágenes reales y ves situaciones, pues eso, de repente toda la familia, con la persona, pues cómo vuelve a recoger de nuevo el consentimiento, etcétera, etcétera. Pero claro, es el médico el que tiene que hacerlo todo. Hay como un Claro. momento ahí de intimidad que también pierdes. Y era una parte que me parecía muy importante también reivindicar dentro del corto, ¿no? Sí, yo creo que precisamente es algo a lo que debemos aspirar, ¿no? La máxima es esa, ¿no? Es la Justo. imagen que tú reflejas en el corto. Esa, o sea, debería ser el sueño de una sociedad justa, democrática, avanzada en derechos, ¿no? Y que cree de verdad en la libertad del individuo para decidir, ¿no? Sobre su propia vida. Sí que es verdad que es un anhelo, esa idealización de ese momento final, no sé si nos llegará tan clara, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que estoy convencida de que lo vamos a ver más pronto que tarde, vamos a ver más pronto que tarde las primeras personas ejerciendo su derecho libre y consciente a poner el final de su vida de una manera u otra, ¿no? Eh, eh, Más cosas que vemos en el corto interesantes. A ver, algo que te apetezca comentar a ti es, específicamente sobre el desarrollo, sobre, no sé, lo más impactante para ti o precisamente esas cosas que te gusta remarcar, que a veces no vemos, porque una cosa, esto es un poco como la poesía, ¿no? Tú escribes algo y deja de ser tuyo en el momento que otra persona la lee, ¿no? Muchas veces con el cine, con las historias, con los cortos, pasa precisamente esto, ¿no? Que tú intentas transmitir algo, pero luego el público ve una cosa, ¿no? Pero no a lo mejor no todo lo que tú tenías en mente. ¿Tú crees que con tu corto esto se vio reflejado o hay alguna otra cosa que tú querías matizar que no se vio por parte del público? En general, yo creo que también, como es una historia tan sencilla y tan universal, en general suele ser bastante bien recibida y suele estar como muy en la línea, ¿no? O sea, yo creo que también lo que hablábamos antes de que todo el equipo estuviésemos colaborando en transmitir esa idea, esa misma idea, creo que también contribuye a que la idea quede clara, ¿no? O sea, sí, y para mí era súper importante dentro del propio corto el huir de cualquier tipo de ambigüedad, por decirlo así, ¿no? Y creo que realmente no es un corto ambiguo en lo que quiere contar en absoluto. Luego puedes intentar analizarlo en diferentes planos. He hecho algunas conferencias sobre el corto, he escrito algunas cosas en una revista de cine en la que escribo también un poco intentando cómo estructurar. Que es algo que haces incluso a posteriori, ¿no? Que vas Sí, estructurando, pues lo que decía antes, ¿no? De que al final me doy cuenta, pues que casi lo estructuraba como esos tres ejes de que tenía que quedar muy clara la legalidad, tenía que quedar muy clara la legitimidad y tenía que quedar también muy clara la perspectiva cultural, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas ahí de las que me di cuenta. Para mí, un poco lo más impactante y lo más importante fue justamente el acercarme a la asociación. La historia habría sido muy diferente y habría sido, o sea, habría sido penosa de no haberme atrevido a acercarme a la asociación y entender realmente qué cosas se podían hacer y qué cosas se estaban reivindicando, ¿no? O sea, que por muy sensible que seas a veces con esta situación, volvemos un poco a la idea también de antes de las herramientas, de cómo sucede esto, qué es lo que desea realmente la gente. O sea, con tu compañera Montse de aquí de la oficina de Madrid, hablé varias veces justamente para validar, oye, lo que estoy contando realmente tiene sentido, esto es algo eh, que, que realmente esté deseando la gente y hasta qué punto podría ser real. Entonces, hubo muchas iteraciones que para mí fueron muy importantes para darle forma y que realmente fuese algo lo más realista y lo más respetuoso posible con la realidad y con los anhelos de
de mucha gente que por desgracia pues ha estado empujando mucho que esto pueda ser una realidad, ¿no? De hecho, un poco cuando empecé a hacer la reflexión sobre el corto y intentar como analizarlo un poco también desde fuera, claro, me daba cuenta justo de que al final lo que estaba intentando hacer es casi un corto de propaganda política en el mejor sentido, ¿no? En el sentido que te Ujú. plantea una Sí, idea sí. sobre la que quieres discutir dentro de un contexto que consideras injusto. Y que dentro de ese planteamiento de la utopía, lo bonito que tiene el corto es que su mayor aspiración es dejar de ser relevante, ¿no? que, que es Sí, ojalá no hubiese tenido que contar esta historia. Ojalá dentro de un año a nadie le importe esta historia porque porque realmente, sí. claro, es la historia de unas personas que se despiden y ya está. Y dices, jo, pues qué bonito, ojalá eso ocurra cuanto antes, ¿no? Que el propio Ese corto pierda su sentido. ese anhelo constante, ese anhelo, Justo, ese anhelo. justo. Si te parece, nos queda, porque, bueno, no sé si las personas que nos estáis viendo lo sabéis, pero Instagram nos deja una hora, después se corta el vídeo y llevamos 40 minutos, ¿eh? Así que tenemos, voy a activar la parte de las preguntas, a ver si hay gente por ahí que nos quiere hacer preguntas desde la gente que nos estáis viendo, algún comentario, ¿ha habido algún comentario por aquí? A ver, mira, vamos a ver. Eh, Mira, nos dice P. Garcés, a mí me parecieron preciosos los planos de relajación del cuerpo del protagonista, sus gestos. Mira que dura poco el corto, pero cómo concentra emociones, nos dicen por aquí. Sí que es verdad, esa imagen ¿no? En el momento que empieza a hacer efecto, ¿no? El fármaco. Ujú. Justo, o sea, de hecho la idea es eso, que se viese como una transición apacible. De hecho, es todo en el corto es muy lento, todo es muy tranquilo, justamente. O sea, no hay prisas, no hay convulsiones, más allá de los temblores naturales que pudiese tener, por decirlo así, por la enfermedad del personaje y tal, pero todo intenta ser muy contenido, justamente para transmitir esa sensación de calma y de paz que supone, ¿no? O sea, independientemente de que sea una situación dolorosa, pero que es un momento también como de tranquilidad y de paz un poco para todos, ¿no? Sí. A ver qué más os cuentan por aquí, ¿no? Claro, aunque esté informada, hay personas que se sienten incapaces de enfrentarse a su final, pensarlo, visualizarlo. Claro, eso es muy complejo, ¿no? Al final te pone delante de un espejo en el que no te quieres mirar nunca, porque la muerte es un espejo en el que no nos queremos mirar nunca, ¿no? Ni que nuestros seres queridos aparezcan nunca ahí, ¿no? En ese reflejo, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, ¿no? Eso, ¿no? Al final, desdramatizar, conseguir naturalizar, ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y decirlo. Yo siempre lo cuento, pero hay una anécdota muy graciosa que es cuando hice mi documento de instrucciones previas y lo puse en el grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Y era, ya estás mentando al diablo, ya, ¿qué ganas tienes de tal, ¿no? Entonces, no, pues sí, hay que ponerlo porque yo me quiero morir así, ¿no? Yo quiero que si sucede algo, pero no deja de ser complejo enfrentarte a esa realidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, Carmen, es verdad que no deja de ser complejo enfrentarse a esa realidad. De hecho, Eh, yo muchas veces me planteo también si o sea, hasta qué punto el mensaje del corto, si no hubiese sido tan evidente como que, quiero decir, el hecho de que la enfermedad que aparezca es el ELA, es precisamente porque se entiende muy claramente que, pues bueno, pues que encima es tan cruel y tan cabrona, perdón, esa enfermedad, que lo que hace es destrozarte el cuerpo mientras te mantiene la mente perfectamente lúcida para que puedas, o sea, pudiendo ver todo ese deterioro. O sea, creo que rápidamente empatizas con esa idea, ¿no? A través de esa enfermedad. Pero si hubiésemos hablado de otra enfermedad, seguramente la forma de haber afrontado el corto y la forma de verlo de mucha gente habría sido muy distinta, ¿no? O sea, distinta, sí, que creo que ahí sí, sí, también que hay es una verdad. parte de trabajo importante. Sí, sí, yo creo, bueno, yo soy conocedora perfecta, conozco perfectamente lo que es la ELA y precisamente es eso, ¿no? La dureza de este tipo de enfermedades en las que, jolín, además, que llegado un momento determinado, ¿no? Con una buena ley, voy a poder decidir que no quiero, o sea, lo ideal sería que en la ley, ¿no? Que luego los matices de la futura ley van a ser muchos, ¿no? Pero que sí que es verdad que yo en un momento determinado diga hasta aquí, ¿no? Que no esperar a ser ese nivel de dependencia tan absoluta en la que ya va a tener que ser otra persona la que me atienda, voy a generar ese nivel de dependencia, ¿no? Sino que a mí se me diagnostica algo como la ELA, que ya se sabe lo que hay, o sea, no hay más, ¿no? Y que yo pueda decidir marcharme, pues ya, ¿no? O dentro de 3 meses,
cuando yo decida, ¿no? Y hacerlo de esa manera, ¿no? Que sería lo ideal. Nos mandan por aquí saludos desde Radio Crash, mi compañera Sofía, que están emitiendo en directo y haciendo unos pequeños comentarios sobre nuestra entrevista. Maravilloso es el corto y la entrevista, nos dicen por aquí. Maca, no nos llores. No nos llores, que no, no queremos que os pongáis a llorar ahora. No sé si tenéis, a ver, si tenemos por ahí alguna preguntilla más. Nada, los planos. A ver, vamos a darle aquí a las preguntas. Nada, los comentarios, bueno, nada. ¿Dónde se pueden ver? Las pelis, el corto. Vale, déjame quitar esto. Me llevo bastante mal con las nuevas tecnologías y puedo estropear nuestro maravilloso directo en cualquier momento. Así que no voy a tocar demasiado, no vaya a ser que nos desaparezcamos de un momento a otro, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Te has planteado cómo quieres que sea el final de tu vida, Diego, después de este corto? ¿O todavía no te has atrevido a mirarte al espejo? Pues fíjate, de hecho te voy a confesar, no tengo hecho el documento de instrucciones previas ya, pero es lo típico, o sea, y mira que estoy súper concienciado, pero como que es algo además que siempre aplazas, dices, bueno, ya tendré tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre este tipo de reuniones y de recordatorios me hacen darme cuenta un poco de lo importante que es. Entonces, o sea, sobre cómo me imaginaría mi muerte, pues es que justo el otro día, como te decía que estaba haciendo lo de la reflexión esta de la biografía cultural, pues justamente fantaseaba con lo de Devant, de ojalá pudiese decir, o pudiese saber en plan de, oye, esto va a ocurrir en tal momento, pudiese decidirlo yo y pudieses decir, oye, pues me despido con una serie de amigos, o Una sea, fiesta. claro, una fiesta y se acabó y que nos quede el recuerdo y esa euforia casi, o sea, de hecho en mi boda, por ejemplo, tan importante era para mí casarme con mi mujer como el celebrar con muchísima gente a la que quiero, que había tanta gente que se quería que estaba junta, pues al final yo creo que la despedida tiene que simbolizar un poco eso también, ¿no? Bueno, pues nos despedimos y lo que hacemos es celebrar que hayamos podido pasar este trocito de tiempo juntos, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante y a mí me encantaría poder tener esa posibilidad, ¿no? Sí, que además sabemos que esta vida es lo suficientemente enrevesada como para que nosotros deseemos una cosa y luego nos traiga otra, ¿eh? Eso es una realidad. Entonces, de ahí la importancia de que vayas y te hagas tu testamento vital. Te lo voy a hacer Efectivamente. aquí, te lo digo en directo con todo el público para que sientas toda la presión de la sociedad encima de ti, de tus hombros, Lo ¿no? Y publicaré, que lo me... publicaré en Instagram. Lo hago Muy pronto y bien, lo muy bien. publico. Muy bien. Y yo no sé si, venga, alguien que se anime por ahí. Gracias, Fernanda, que es la presidenta de Asturias, que está por ahí. Enhorabuena a los dos. Sabemos que lo hemos hecho bien, lo habíamos trabajado previamente. No sé si alguien nos quiere comentar alguna cosa más por ahí. Eh, yo creo que no tenemos ninguna pregunta. No puede ser que lo hayamos dejado todo tan claro en este directo como para que nadie tenga una pregunta sobre el corto, sobre cómo se hizo, sobre alguna reflexión por ahí. Venga, alguien que se anime antes de que Instagram nos eche, que nos quedan 10 minutillos para que Instagram nos eche. A ver. Venga, ¿algo que quieras comentar así para terminar? Acabo de ver por ahí una de las preguntillas que me parecen así como muy chiquititas, que es A justamente ver. en qué proyectos ando ahora. Es cierto Venga. que ahora mismo estoy más involucrado, no estoy tanto en proyectos cinematográficos, aunque tengo uno muy claro, lo que pasa es que siempre tiene la parte complicada de que hay que reunir presupuesto para hacerlo. Sí que es cierto que es un corto un poco más ambicioso, no a nivel de discurso, pues más ambicioso que este es difícil, pero sí un poco más ambicioso a nivel de realización y un poco también, evidentemente, quiere tocar un tema social que creo que es relevante, que es todo el mundo todo el mundo LGTB, etcétera. Eh, y que creo que es muy relevante, pero ahora mismo estoy como más orientado a toda la parte de más de gestión cultural y como de intentar buscar esa parte de impacto social
que puedes tener a través de la gestión cultural, ¿no? Entonces estoy intentando ver también pues cómo involucrarme más en iniciativas municipales, estoy intentando buscar un poco esa parte, como buscar la parte de acción más directa y al mismo tiempo el poder generar obras bueno, pues que permitan tener estos debates, ¿no? Que al final lo más bonito que ha tenido Anela es poder estar en situaciones como esta y poder usarlo un poco como herramienta para poder abrir este tipo de debates, ¿no? Mira, tenemos, sí que se nos animan alguna pregunta, ¿vale? ¿Para cuándo el largo de Anela? La gente quiere conocer la historia. No puede ser que nos dejes así con ese pequeño sabor. Hay que... Todo, queremos saberlo todo. Esto es muy de sociedad española. Queremos saber desde que nacemos hasta que morimos. No nos vale ahí un cachito corto. Pues yo creo que todo el largo está contenido en el corto. No hace falta contar nada más. Habrá otros largos, ojalá. Nos preguntan, mira, oye, ¿cuánto tiempo tardaste en grabarlo y montar? En grabar y montar, nos pregunta Sofía. Pues buena pregunta, porque realmente esa parte no fue complicada. De hecho, el rodaje fue un solo día. Sí que es cierto que había trabajado mucho, pues tanto con María como con Juan, como con Rubén, que son los tres actores. Había trabajado mucho con ellos, habíamos estado en la localización, nos habíamos tomado nuestros cafés juntos para hablar y estar todos alineados. E igualmente, pues tanto con Natalia, que era la responsable de toda la parte de dirección de arte, como con Javi Dusabel y Javier Cumella, que eran como los que se encargaban de la parte de cámara y fotografía, con ellos pues había tenido muchas reuniones, es decir, que al final, desde que escribí el guión hasta que me puse a rodarlo, a lo mejor fueron 2 meses. También, pues entre que ibas validando, hablabas con la asociación, terminabas de darle forma, montabas el elenco, etcétera. Rodarlo fue muy poco. Y montar lo que hice el montaje yo también, yo creo que en una semana más o menos estaba ya, una semana de 10 días estaba montado y entalonado. Entonces, Mira, la verdad que, jolín, bueno, tiempo poco, ¿no? Bueno, no sé, es que tampoco tengo yo mucha idea, podría decir poco y a lo mejor me dices tú que ha sido una barbaridad, porque no tengo yo mucha idea de cuánto se tarda en... No, fue montar. rápido, fue rápido. Fue Sí, rápido. sí. Dicen por ahí Bueno, que esperan más trabajos tuyos, ¿eh? ojalá. Esperemos que no tarde mucho en llegar. Y había una pregunta por ahí que nos pasan los compañeros también sobre el testamento vital y sobre dónde puede hacer la gente el documento de instrucciones previas o testamento vital, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en el documento, bien a través de la página de Derecho a Morir Dignamente, ahí hay modelos de documento de instrucciones previas según las comunidades autónomas y demás que se pueden rellenar. Y luego, para registrarlos, claro, esto va por comunidades autónomas. Entonces, voy a hacer un poco a grandes rasgos porque si no me puedo colar, porque las comunidades autónomas, aunque todos tenemos el mismo o un procedimiento parecido, luego nos podemos estar en una situación u otra, ¿no? Pero, principalmente, centros de salud, bien el médico de cabecera, la enfermera de referencia, el enfermero de referencia, el trabajador, trabajadora social del centro de salud, yo creo que es el punto clave en el que todo el mundo se puede informar y puede hacer su documento de instrucciones previas y allí le dirán cómo tramitarlo, ¿no? Cómo registrarlo. Y después, por supuesto, llamando a Derecho a Morir Dignamente, que nosotros y nosotras informamos desde cualquier comunidad autónoma, acompañamos, echamos una mano con las dudas, que al final lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo esto es una cuestión de información. Si yo tengo toda la información, soy capaz de decidir lo que me apetece, ¿no? Y con total libertad, ¿no? Al final, muchas de las dudas que nos llegan es de esa falta de información y no saber por dónde anhelar esa información y esa necesidad de saber para tomar la decisión correcta, ¿no? En un momento tan difícil como es este. Y yo creo que no tenemos, a ver, nada más que esperan trabajos tuyos, ponte a trabajar, Diego. Y yo creo que no tenemos mucho más y yo creo que tampoco tenemos mucho más tiempo, no, tenemos 5 minutitos. Yo creo que podemos ir despidiéndonos de todo el mundo. Agradecerte enormemente tu trabajo, el corto, la sensibilidad, que hayas transmitido también ese momento, poder transmitir lo que consigas transmitir en esos 5 minutos me parece una reivindicación política fantástica, sobre todo porque yo soy de las personas que lo que dice siempre es que hay que reivindicar desde el amor y yo creo que lo haces perfectamente, ¿no? En estos tiempos convulsos en que la gente quiere reivindicar también desde el confrontamiento, desde, ¿no? El odio a
a los que piensan distinto, poder reivindicar algo tan duro y tan difícil como el derecho a una muerte digna desde el amor me parece una batalla ganada, sin duda alguna, ¿no? Un anhelo conseguido, si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿no? Así que agradecerte enormemente el trabajo que hiciste. Personalmente, decirte que, bueno, para mí ha sido una emoción absoluta, no solo el corto, sino, bueno, poder hablar contigo y charlar y ver un poco qué pensabas o cómo trascendió todo el rodaje. Y desde Derecho a Morir Dignamente, agradecerte tu compromiso porque al final con personas que luchen desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito cultural también es muy importante porque al final desde Ramón Sampedro, ¿no? Y su película hasta nuestros días, pues todo esto hace que consigamos el objetivo final, que al final es precisamente conseguir la libertad suficiente como para que decidamos qué melodía es la última que queremos escuchar en el momento final, ¿no? Así que agradecértelo enormemente. Muchísimas gracias, Diego. Y nada, te esperamos con el testamento vital hecho en próximas entrevistas. Lo tendré, lo tendré. Y nada, yo lo que quería era daros las gracias a vosotros. Quiero decir que al final, pues bueno, pues el corto realmente solo tiene sentido en la medida en que sirva para apoyar todo el trabajo que hacéis desde la asociación y que hacéis un montón de personas así con pequeños granitos continuamente y los que, quiero decir, este corto existe también gracias a vosotros, ¿no? Y creo que es súper importante y, joder, daros las gracias, que al final el agradecido soy yo de que, por un lado, pues de forma directa o indirecta también me habéis sensibilizado a mí igual que a mucha gente y que al final dais los espacios y la información necesaria y empujáis también para que todo esto pues no se quede solamente en un corto. Entonces, que el agradecido soy yo. Nos veremos en la lucha, que ya sabes, esto no descansa. Y nada, un beso muy grande a todas las personas que nos estáis siguiendo, que nos habéis visto a lo largo de esta casi una horita. Derecho a Morir Dignamente está al servicio de todas las personas que lo necesiten, que en un momento determinado puedan o necesiten recurrir a nosotros y a nosotras, y estamos en prácticamente todas las comunidades autónomas y en Madrid atendiendo siempre que se necesite. Así que un beso muy grande, muchísimas gracias y seguimos reivindicando el derecho a una muerte digna. Un beso muy grande desde Asturias. Muchas gracias. Un besazo desde Madrid.